ha desviado la atención del negocio. Es decir, a lo que iba dirigido el negocio, que es un negocio infantil, lo ha vuelto un negocio sexual. No hay competencia, doctora. Yo tengo que innovar el negocio. Ha buscado un payaso stripper No, sexual. ningún stripper. ¿Cómo Él un no es payaso stripper, es un payaso profesional. En vez de pintarle carita, lo que le pinta es un pene. Veo que un payaso está haciendo cosas sexuales con los niños. Este caso me revuelve el hígado. Señora, ¿usted trajo el payaso? Sí, doctora. Pásalo. Porque como puede ver, tiene 5 meses de embarazo y pues corre riesgo la vida de mi hijo. El Pero hecho con de un que esté embarazo embarazada no no se quiere puede. decir que esté enferma. La señora pues sigue entrenando fuerte, sigue entrenando lucha libre. Casos de mis amigas que han tenido embarazos, que han luchado Es que y no sus pasa amigas son nada. las que... Mire, ¿usted cree que eso es posible? Todas esas libras que está cargando. ¿Cuál? ¡Uy! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La novelista inglesa Angela Carter dijo: la risa de un niño es pura hasta que se ríe de un payaso por primera vez. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, veamos dónde está la sutileza de esa cita, reflejada en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Los niños hay que tener la mente limpia. No pueden ensuciársela con cosas sexuales. Entonces, si tú la educas con cosas sexuales desde pequeño, ¿qué van a hacer cuando adultos? Nosotros lo que hacemos es educar y enseñarlo. La suciedad está en la mentalidad de los adultos. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. David, usted está demandando a Yasmín. Dígame quién es ella, por qué la demanda y qué pide para resolver el caso. Sí, bueno, doctora, buenas tardes. Como usted dijo, Yasmín, mi esposa, tenemos 10 años de casado. 10. 10 años de casado. Y hace 5 años que pusimos un negocio, del cual yo estoy exigiéndole el 100% que me entregue el negocio para atrás que dirigíamos juntos. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hay un divorcio se dividía a la mitad los bienes. Permiso, doctora. Lo que pasa es que ha desviado la atención del negocio. Es decir, a lo que iba dirigido el negocio, que es un negocio infantil, de hacer cosas para los niños, para cumpleaños, actividades infantiles, lo ha vuelto un negocio sexual. No, en ningún momento, ningún negocio sexual. Ningún negocio lo ha convertido sexual. en un negocio de prostitución prácticamente. No, tú eres Es decir, un pervertido, oye, tú tienes la mente sucia. Déjeme decirle, usted está haciendo alegaciones muy fuertes, o sea, que pueden incluir cosas penales, cargos penales. Sí, doctora, fíjese, el negocio, lo que vamos hace 5 años comúnmente, yo le dije a ella que me iba a retirar porque íbamos a hacer otro negocio, que lo dirigiera ella, y de hace un año para acá, yo le había sugerido yo mismo que yo no estoy ya, yo me pintaba, pero como estoy ya un poco gordo, estoy cansado, no quiero pintarme más de payaso. Ah, porque tú eres el payaso. Sí, yo era antes. payaso, yo también pintábamos caritas. Inclusive hacíamos cursos de pintura para pintar la carita de los niños, cosas infantiles. Yo le dije, innova con nuevos productos, búscate gente joven, otro payaso. Pero lo que ha buscado un payaso stripper No, sexual. ningún stripper. Pero ¿cómo Él un no es payaso stripper, es un payaso profesional. Que estaría bien para la fiesta de adultos. Correcto. Porque estoy segura que para la fiesta de adultos sería un hit. Me cambió la meta, es decir, me cambió el rol. Es decir, lo ideal era para cosas infantiles, Claro. para baby, pinta Es que carita, para infantiles, vejiga, Pero está doctora, haciendo fiesta de adultos o está haciendo fiesta de niños. doctora, lo último es que nosotros tenemos un sitio de actividad de un club y la piscina está llena de condones y vejiga. No, no es condones, Oye, no es condones, son globos. Globos con Globos. penes.
Penes. Espada. Vaginas. Pero en fiestas Oye, de niños. Escudo. En fiesta de niños, doctora. Y un stripper. Escudo. Jamás Esto me escudo, suena como Don doctora. Quijote de la Mancha. Ella está viendo gigantes Doctora, donde hay ¿cómo molinos nosotros y es tenemos un negocio? Yo estoy exigiendo el 100% porque el negocio va dirigido a los niños. Lo está haciendo ya para adultos. En vez de pintarle carita, lo que le pinta es un pene. En ningún momento. La piscina lo que hay condones de sabores. De Bueno, colores. dime algo. ¿Has tenido, Jamás. porque al final de cuentas los clientes son los que hablan aquí, ¿has tenido algún problema con algún cliente, alguna querella, alguna Bueno, queja? Doctora, hubo una cliente que me llamó y me exigió. Y ese es el miedo mío, por eso exijo yo el Una negocio, porque vieja el Estado no va a demandar. Vamos a caer preso. Es peor pobre. que vender droga, doctora. ¿Por qué razón? Porque soy de niño. ¿Cómo tú vas a llevar cosas sexuales a De objetos 10, sexuales Sí, a el un problema es cumpleaños que yo, de niño? o sea, el problema es que yo no estoy, tú no me estás Una enseñando dónde está el clienta. problema a mí, me dices, pero Ok. a mí Do- me cuesta trabajo entender lo que tú me estás diciendo. Ok, ¿dónde está el problema? Porque yo veo, no, el problema es esto, yo no preveo una fiesta de niños donde vaya un payaso stripper y los padres permitan que los niños se queden ahí. Pues estoy segura que los padres agarran a todos sus hijos y se van. Vamos a caer presos, doctora. Vamos a caer presos. Aparte de todo, le exijo el divorcio. Bueno, esa parte Porque me lo dijiste. El payaso creo que sale con ella. No, el payaso en ningún momento sale conmigo. Lo único que tenemos es sale una con ella. relación ¿Qué tú dices? profesional. ¿Qué tú dices? Que Yo el creo- payaso y ella están teniendo algo. Si tuve una llamada que me hicieron, ella lleva el payaso, lo trae, lo lleva, El se van a la payaso casa. no tiene Lo encontraron- transportación, me mandaron una yo lo foto de tengo un que bar llevar. tomando. Y lo En un tengo bar que tomando con el buscar. payaso. ¿Tú le exigiste a ella en algún momento que deje a ese payaso, que lo eche, que Yo- lo despida? Claro, yo le exigí que lo despida. ¿Sabe qué me contestó, doctora? Ella prefirió, me quedo con el payaso. Pues que el payaso tiene buenos sentimientos, tiene unos sentimientos bonitos, tiene buen corazón. ¿Cómo yo voy a desechar el payaso? Ok, Yasmín, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, yo exijo el 100% del negocio. Los dos se quieren quedar con el negocio. Vamos. Doctora, ya por la sencilla razón, él dejó el negocio hace un año. Yo soy la que me ocupo del negocio, las cosas están malas, hay otras compañías, hay competencia, doctora. Yo tengo que innovar el negocio. Pues, dada eso, pues he estado haciendo fiestas en nuestros círculos de amistades que son nuestros mayores clientes. Esto es un negocio de amigos. Esto es un negocio de amigos. Espera, Esto es un espera, negocio- un momento, permito, que espérate ya tú. estoy- Ahora, yo lo que quiero entender es esto que él me dice a mí, que tú me expliques. Dice que en las piscinas hay No, condones, doctora, mire, lo que juguetes pasa es lo sexuales. siguiente, que todos nuestros amigos son swingers. Y entonces, como son swingers, pues el payaso, además de hacer toda la actividad para niños, también pues hace algunas cositas, algunos relajos con los adultos, porque usted sabe que los adultos... Pero con pues, los son niños menos- alrededor. Bueno, Claro, sus claro, papás una están perversión, allí. perversión. Sus papás están allí supervisando todo. O sea, toda me la estás diciendo a mí actividad. que como los padres de estos niños son swingers, la moral que ellos les impongan a sus hijos depende fue de ellos. Ellos son los que Exacto. tienen que decidir. Exactamente, Ok, perfecto. doctora. Ahora háblame del problema que tuvo él con la clienta que lo llamó. Esa clienta fue amiga de nosotros y fue swinger también, pero ahora pues está con Cambió. la Biblia debajo del brazo y, Cambió. y ahora cambió y se cree ya la madre Ok. Teresa de Calcuta. Ok. En- Mira, voy a hacer un receso. Yo quiero saber, cuando regresemos, primero, ¿por qué no quisiste echar al payaso que él te pidió? Me lo dices después del receso. ¿Cómo no? ¿Hay testigos en el caso? ¿Alguien trajo Yo testigos? traje testigo. Traemos testigo. Los dos traen testigos. Sí. Ok. Hacemos un corto receso y a la vuelta seguimos analizando este tema. Y hay un punto aquí importante de lo que estaba hablando la demandada. Ella trata de excusar o cambiar la caracterización de estas fiestas y estos payasos, diciendo que las personas son swingers. Pero hay menores dentro de estos swingers. ¿Y qué cosa es la moral correcta o la ética? ¿La que le imponen los padres swingers a sus hijos? ¿O hay solamente una que es correcta? Lo hablamos después del receso. No se vayan. Veo que un payaso está haciendo cosas sexuales con los niños. ¿Y tú estabas ahí con tu Yo hijo? estaba ahí con Perdóname. mi hijo. Y agarraste a tu hijo y te fuiste. No, doctora, me quedé. ¿Tú sabes? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.